Hola, soy Mariel Peralta. Y yo soy Gabriela Curiel. Y esto es Clase Abierta. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Clase Abierta. Hoy tenemos una invitada que es un pedacito de mi alma. Esa señora me transmite mucha paz y todo el mundo lo sabe. Hoy la vamos a presentar de una forma diferente. Ella va a completar la oración según lo que ella considere. Entonces, hoy tenemos a Laura Cabrera, que es una persona muy alegre, con una pasión por la vida, si no estuviera siendo psicóloga, probablemente estaría dando clase en un colegio, en un preescolar con niños de 2 años. Ahora sí, Laura, preséntate como tú quieras presentarte. Ok, gracias Gaby. También un pedazo de mi alma. Gracias por esta invitación. También tenía mucho tiempo esperándolo. Y aquí estoy. Se cumplió la promesa. Señora Laura, de verdad, un personaje. Espero que ella salga a relucir el personaje que es y que la sigan en las redes para que lo vean también. Laura Cabrera Abreu, sí. Entonces, ¿qué hablamos? Tú te estabas presentando. Ok, pues yo, primero que nada, soy un ser humano. Soy hija, soy hermana y soy amiga y muy buena muy amiga. Ajá. Y bueno, tengo muchas cosas que ofrecer al mundo. Y en cuanto a nivel profesional, ahora mismo estoy ejerciendo como psicóloga, terapeuta individual, familiar y de pareja, perdón. Y fui profesora durante 8 años. Estuve en el área de educación. Wow. Así que antes de seguir, aquí tengo un anuncio para todos los colegios, los profesores, de parte de todas las psicólogas del mundo, las que se quieran unir a este agradecimiento. Y es por abrirnos el espacio de su profesión para nosotras empezar. Este es el campo que primero nos abre las puertas, sin peros, hasta más rápido que ejercer como terapeuta. O sea, el colegio nos abre las puertas y nos enseña, para mí me enseñó más que nada a amar, a enamorarme, a apasionarme de muchas cosas y a saber que sí, que existe un trabajo por vocación. Y yo no sé qué hubiese sido de mi vida sin esos años realmente del colegio. Así que gracias a los educadores por abrirnos la puerta con tanto amor a nosotros. Qué linda, Laura. Siento como que nuestra carrera está siendo valorada. Claro. Laura, ¿y hace cuánto tiempo tú decidiste salir de aula? Recientito, no tengo ni un año. Este fue el primer año escolar que me retiré completamente del área educativa. Oh, wow. Ok. Hoy invitamos a Laura porque hoy vamos a hacer anécdotas que nos han pasado en el aula. Y bueno, Laura con sus 8 años de experiencia en un colegio, la verdad es que dentro de esto estuvimos 2 años, 3 años juntas. Bueno, uno que estábamos juntas, pero no estábamos juntas. Pero la verdad es que uno va recopilando momentos que uno dice, wow, o sea, de verdad que... No porque yo soy docente, pero al final, ¿cómo uno lo logra? Y cómo uno sale a flote ante todas estas situaciones que se nos presentan en el día a día. 100%. Yo creo que también la idea de este episodio es divertirnos, contar las anécdotas, sin ánimos de faltar el respeto a nadie, sino más bien como para dar un vistazo a la sociedad de lo que vive un docente dentro del aula, de lo que vivimos con colegas, con los niños, con los padres, con el personal administrativo. Es simplemente un episodio para, ¿verdad?, dar ese vistazo, divertirnos también, pero sin ánimo a que se tome nada personal. Así es. Atención. Bueno, podemos comenzar con alguna anécdota. Laura, ¿tienes alguna que tú quieras comenzar o tú quieres que mencione la que estuvimos hablando el día? ¿De algo en específico? Puede ser de comida, puede ser de un niño contigo, puede ser de entre 2 niños, puede ser con un papá, puede ser con otra maestra. Hemos tenido de todo. O sea, a mí me han venido ya en la cabeza. Voy a comenzar por uno, que no sé si fue el que hablamos, pero fue una de las anécdotas en la que casi pierdo la cabeza. Creo que casi me da algo. Y es que yo trabajaba en un colegio en el que había muchos niños de la embajada. Y al ser estos padres gringos, pues tienen una educación diferente a nosotros. Y pues había que tener mucho cuidado porque son diferentes a nosotros como dominicanos, ellos como padres. Y era como especial cuidado estos niños porque tienen unos tipos de padres que se manejan diferente. Y prestan atención a detalles también diferentes. Entonces,
este niño que yo tenía, que tenía toda una historia, como todos los niños detrás, era bien blanquito, bien gringuito, pues, ¿verdad? Que nosotros conocemos rubito o azul precioso. Él era muy blanquito y estábamos comiendo y de repente él se pone rojo. Estábamos en la mesa y él se pone así. Y yo dije, se atragantó, tiene ahí la comida. Eso es muerte inmediata, Ay, porque sí. se va a atragantar. Yo dije, Ay, sí. y yo, ¡ah! En medio del pánico, que no tenía activado nada de mi razón. Gracias a Dios estaba una compañera que quiero mucho, que es aparte de profesora madre y sabe todo eso de primer auxilio. Lo agarra y dice, Laura, espérate, hay que agarrarlo. Y comienza a agarrarlo y a darle estos primeros auxilios para un niño que está atragantado. Y comienza y hace todos sus movimientos y luego que ella comienza risa. Porque en medio de manipular al niño con su cuerpo, se dio cuenta que el niño él estaba haciendo sus necesidades en el pamper. Él estaba era estreñido. Ay, Dios mío, señor. ¿No te asustó? Él se quedó paralizado. Él estaba yo tengo muy- su cara en mi casa. O sea, perdón, yo tengo su cara en mi cabeza también. O sea, él estaba de que... como que ¿qué está pasando? Yo no me acuerdo que nos explotamos todos de la Ay, risa. Dios mío, Dios mío. Todas de la risa, porque es verdad, son cosas que a uno le pasa. Y para que ustedes vean cómo uno se preocupa tanto por el niño, porque al final la vida de ese niño estaba en nuestras manos y nosotros entendíamos que ese niño se estaba atascando. Sí, yo siento que o sea, nosotras tal vez todavía no somos mamá, pero es como que en ese momento se despierta un instinto que tú dices, Dios mío, yo no sé qué es lo que uno se le mete en la cabeza. Como mi Yo no grito sé iba a si que tú salvarlo, según yo. piensas- Exacto. Tú piensas que tú vas a salvarlo, pero de repente tú te imaginas en la cárcel pensando que alguien te va a poner presa porque tú... Y en otro momento después, o sea, te pasa de todo. Presa en ¿sabes? Estados Unidos yo estaba ya, en la embajada ya en... Ya lo sabes. Presa yo estaba, mira, o sea, con Ya las lo leyes de Ay, todos los Dios países mío, del mundo. Señor, Ya qué lo sabes. locura. Y señor, y las cosas que uno hace de que para que los niños como que estén seguros en su espacio, por ejemplo, justamente antes de entrar estaba hablando con Laura de cuando ella estaba de asistente en el otro curso, que nos juntábamos siempre en deporte, en música, y una vez que creo que el profesor de deporte en ese momento no estaba, y nos fuimos a lo que era el mini gym. Ese mini gym ya lo remodelaron, no me ataque si me ve la persona de ese colegio. Ese mini gym estaba en un piso un piso normal de granito, y le ponían de las que son como bloques de foam. Y entonces lo unían. Esos bloques de foam, cuando muchos niños chiquitos están corriendo arriba de los bloques, se separan completamente. Bueno, los niños estaban ahí subiéndose en las colchonetas, los niños estaban ahí jugando libremente. En ese momento eran niños de 2 años, o sea que ese como la edad pico, diríamos. Terrible twos. Entonces, que también están aprendiendo a comunicarse, que no saben usar sus palabras. Y estaban 2 niños jugando. Uno le hace algo que le molestó al otro. Y ya yo sabía lo que venía. O sea, no hubo que ver mucho. Yo solo vi que el niño hizo ¡ah! Y entonces fue de que iba a morder al otro. Entonces, esa es su forma normal de expresarse un niño de 2 años. Y yo creo que uno como docente lo sabe. Los papás no siempre están claros de esto, pero es la forma de comunicarse de un niño de 2 años. Yo, como profesora al fin, que quería evitar un boche tal vez de mi jefa, o tal vez no quería decirles a mamá, mira, lo mordieron. O también evitarle La el dolor al mordida. niño. También evitar la mordida. Principalmente. Evitar la mordida. Ese sería el fin principal, es verdad. Además de eso, yo salí corriendo. Señores, una de las cosas, estaban en el piso separados, y cuando yo salí corriendo, lo más lejos que yo tenía era que yo me resbalé con la colchoneta por salvar al niño que le iban a morder. Nunca lo salvé al final. Al final yo creo que ni se mordieron, porque yo caí en el piso acostada así con los 2 brazos arriba. Superman. Nunca me va a olvidar, Superman. Y yo, o sea, yo me paré de ahí y yo dije... Y esos son los momentos que uno como profesora, la verdad, necesita salir a respirar, porque... Cónchole, mira, tú sabes que es algo súper importante. Ahora que tú dices anécdota, óyeme, poco se habla de las veces que uno también necesita un break. O sea, tú tienes que estar tan available, tan ahí presente con los niños todo el tiempo en el curso. Y hay veces que tú... O sea, a mi asistente a veces yo le veía la cara y yo, vete.
vete tranquila, porque es que de verdad hay veces que es demasiado. Ahora que tú mencionas eso, Laura, o sea, a ti, en tu último año como docente, que tal vez tú dijiste, óyeme, yo no sé, o bueno, no sé si en tu último año, porque tal vez también, o sea, para tú llegar a saber como que esto ya, o sea, está siendo demasiado para mí o no es definitivamente lo que me estoy viendo, ¿qué cosas tuvieron que sucederte en el aula para que esto llegara a eso? O sea, como que ahora yo pensando, o sea, yo sé el año que tú pasaste. Pero de hecho no diría que tuvo que ver nada con el aula. El aula es mi lugar más seguro. Tuvo que ver mucho más con cosas personales. Ok. No fue que yo llegué hasta un límite de mi vida preescolar. Fue que yo descubrí, trabajando en mí, pues cosas más allá que yo estaba buscando y necesitando. Y realmente, como tú decías, emocionalmente hay que dedicarle mucho a un colegio. O sea, la gente no sabe. Es que tú estás ahí jugando con masilla. Ay, Dios mío, qué rabia me da cuando me dicen eso. Estar presente y amar a un niño sin importar qué. Uh-huh. Es más demandante a veces que hacer una tabla de Excel de millones de números y de documentos. Sí, claro, no demanda tanto de ti. Entonces, lo que yo estaba haciendo en las tardes era hacer terapia. Entonces, me estaba desgastando. Era emocionalmente muy drenante para mí levantarme tan temprano para estar presente, sobre todo en esa metodología que me invitaba a estar tan presente en el aula y a darme tanto a los niños para darme después en la tarde a los pacientes. Entonces, ¿yo para cuándo? No estaba teniendo espacio para darme, darme yo. Y que cada persona a la que tú le dabas ese pedacito de ti merece tu 100%. Entonces, exacto. Fue más eso. Yo sentía que ya yo no podía, que había una parte que yo iba a tener que sacrificar y no se iba a ganar mi 100%. Entonces, yo tampoco estaba dispuesta a no entregarle mi 100% a los niños. Básicamente era eso. Yo dije, este no es mi 100%. Y ellos no se merecen eso. Laura es educadora de corazón. Lo que pasa es que ella es psicóloga en profesión, en mente, en lo que está haciendo ahora, pero de corazón ella es educadora. Qué belleza, qué bonito. Sí, Laura ama eso. Y yo siento también que para mí fue una transición difícil eso. O sea, yo salí de aula recientemente también. Este fue mi primer año fuera de aula. En agosto yo no entré. O sea, igual que yo. Ajá, exacto. Y yo me acuerdo que cuando ya yo me estaba despidiendo full de quien era la coordinadora en ese momento, yo le decía, óyeme, ¿tú sabes lo que yo voy a extrañar? Que me traigan una flor un día en el patio. Como que ese tipo de detallitos también hacen falta. Hay cosas que de verdad yo no extraño para nada, porque así como digo lo lindo, digo también lo no tan lindo. Pero para mí sí es como una transición fuerte en el sentido de que, óyeme, uno goza en el curso. Hay veces que uno se siente drenado, overwhelmed. Hay veces que tú necesitas tu momento. El trabajo de oficina del aula, yo no lo disfruto para nada. Yo disfruto estar muy presente con los niños. Y uno la pasa muy bien con los niños, con las ocurrencias con las que ellos saltan. Pero eso yo siento que sí tal vez me ha hecho falta. En mi caso, lo que a mí me motivó a salir de aula es que también ya yo estaba teniendo este trabajo fuera del colegio en las tardes, que es a trabajar con bebecitos. Yo en aula ya yo trabajaba con niños un poquito más grandes, 4 o 5 años. Y me pasó lo mismo que a ti. Y aparte también, descubriendo esta parte que me gusta, descubrí que estoy empezando a disfrutar trabajar mucho con padres, como enseñándole más a los padres del desarrollo de sus hijos. Y cuando yo veo la diferencia de un papá que se empodera de eso y que hace bien su trabajo con el niño, me da más satisfacción a mí porque yo sé que ese niño va a crecer bien, ¿entiendes? Porque al final tú le enseñas al niño, pero si tú le enseñas al papá, representa un cambio en la vida entera de ese bebé. Y nada, a mí me pasó eso también. Ahora que ustedes salieron de aula, ¿qué son esas anécdotas? Bueno, ustedes dos que salieron del aula y yo que todavía sigo en aula, ¿qué son esas anécdotas que tal vez uno podría decir, Mirkina, me hace falta de eso de la compañera de aula, señores? Porque a veces, por ejemplo, uno está hasta bebiéndose un café y llega una con cualquier cuento, hasta de lo que pasó afuera del colegio. O sea, no se ofendan las personas de este nuevo trabajo, pero mis mejores años de trabajo fueron cuando estábamos juntas en cosas. Y Laura y yo, por ejemplo, que compartimos en pandemia, nos tocó compartir que teníamos estas clases virtuales. O sea, a veces yo veo estos videos de cosas que hacíamos en estas clases virtuales para poder conectar. Yo dañé mi computadora con un experimento, soplando unas
burbuja con unos vasos de jabones al frente de la cámara. Y a mí me gusta grabarlo todo. A mí me encantan las fotos. Ay, Dios mío. Yo siempre desde chiquita he disfrutado las fotos. Entonces yo estaba haciendo el experimento, pero me quería grabar y la computadora nueva, recién comprada para dar clases virtuales, mojada. Y yo comencé a pasarle un blower y llamé a la gente del colegio de tecnología y me dijeron, error número 1, eso no se hace, eso le entra el agua. No, tú vas a parar el blower. O sea, de verdad que la experiencia de COVID, yo me la disfruté. Sé que hubo muchas pérdidas, pero realmente nosotras gozamos. Fue demasiado chulo, señores. Fue demasiado chulo. O sea, nosotras nos tocó dos teachers juntos en el mismo curso. Y la verdad es que nos tocó un grupo que era un poco agititi, que yo creo que si no hubiese tocado presencial ese grupo, había muchos niños chulos, pero había un personaje que... era un personaje que ella ama. Por ejemplo, en ese momento, yo creo que yo hice este cuento aquí, que ella, sí, yo lo hice, creo que fue en el segundo episodio, de que usábamos en ese momento delantales y ella le amarraba a Laura. Ella es Laura. Le amarró los cordones. Ajá, le amarró los cordones a la silla para que cuando Laura se cayera, o se cayera Laura o se cayera la silla arriba de Laura, pero una de las dos era. Ay, Dios mío. Entonces, como que en verdad, ese momento de pandemia, a pesar de tener sus puntos negativos, fueron muy positivos porque nos pudimos enfocar mucho en esta conexión, en que, ¿te acuerdas cuando le poníamos a los niños por ejemplo, fulanito baila con la escoba y mueve la cabeza? Mi mamá canta las canciones que yo cantaba porque ella me escuchaba, como ella trabajaba desde casa, me escuchaba cantándole. Y hasta los padres se sorprendieron porque nosotras duramos mucho tiempo virtual. Nosotras duramos prácticamente el año escolar completo. Yo creo que en la pandemia también ayudó a los papás a valorar un poquito como ese trabajo que hay detrás, porque no muchas veces se ve. Cuando un papá deja al niño en el colegio, es difícil, tú imagínate lo que pasa en el día. Pasa de todo, señores, de todo. Y respecto a la pregunta que tú estabas haciendo, a mí me hace falta esa interacción con mis compañeras de curso. Yo tengo la dicha, realmente, de que he podido construir buenos equipos como los años que me ha tocado. Y ya los últimos 2 años yo tenía esta conexión con mi asistente y en ese momento también había una nana en el curso y empezábamos la mañana súper bien, como que la conexión que había entre nosotras yo la extraño, no la conexión sino como esa presencia, empezar la mañana con ellas, el respaldo que se da, la conexión, exactamente, como se convierte en una red de apoyo al final y es como el día caótico y cuando se acaba el día que los niños se van a su casa. Habían veces que había niños de que súper fuertes, o sea, casos un poco más severos. Pero cuando se terminaba el día, ya nosotras que teníamos esa conexión, siempre encontrábamos algo de qué reino, de qué había pasado en el día. Como que, ay, señores, hoy fulanito hizo tal cosa. Entonces, como que esa hermandad, esa complicidad que yo pude crear con mis compañeras de trabajo, yo puedo decir que me hace falta como en el día a día esa presencia, porque ahora, como yo trabajo muy personalizado, me muevo de lado a lado, como que no es lo mismo. Tú sabes algo que yo siento que no podemos dejar de mencionar, las anécdotas y las cosas que pasan con padres. Como que el mundo de los padres es algo tan diferente, todo. Lo siento, Laura, ahora después se cuenta. No me acuerdo. Laura. Lo que uno vive con los padres es todo tan diferente. Como que nosotros vemos padres que respaldan, padres que apoyan, algunos padres que tienen temas en casa. Pero... Mira, y también voy a hacer la anécdota de una persona que nos escribió para que contáramos su anécdota. Y ella decía, cuando ella entró a trabajar en educación, ella era muy joven. Y de repente una mamá que ni siquiera tenía a su hijo con ella. Y le preguntó, ¿y tú eres que va a dar clase aquí? Tú eres muy joven para esto, tú no tienes experiencia. Eso suele pasar. Entonces, como que también nosotras recibimos a veces mucha falta de respeto. A mí... O sea, yo he tenido experiencia de padres que ay, teacher, y como que tú sabes que se te insinúan. Y eso es muy incómodo porque tú no sabes cómo salir de esa situación poniendo un límite sin que tú vayas a incomodar a la otra persona. Sí. Y eso también es algo súper incómodo, que yo creo que pasa mucho en el área de educación. Incluso, yo no sé ustedes, pero yo cuando soy profesora... A mí me cuesta un poco saludar de beso a los papás porque yo no quiero como que o que sientan más confianza de la cuenta o que como que o vaya a crear algo con mamá creyendo algo que tal vez no es. A veces yo siento como que hay una línea y no es que, por ejemplo, si el papá viene y me saluda de beso, ay, pero usted me muy... Como muy de lejitos. Yo creo que sí, es más que esa persona tiene como que se te acerca y ya tú como que tú no le vas a hacer de que...
¿entiendes? Como aléjate. Pero... Y otra cosa que pasa con eso de los padres, ahora que me acuerdo, es cuando los niños llegan al colegio. Señores, nada de lo que pasa en su casa con su hijo es privado, porque los niños todo lo cuentan en el curso, todo. Todo. A veces llegan diciendo, mi papá hizo tal cosa, y de repente algo íntimo. Ay, Dios, después sí. tienes tú que entregarle el niño al papá y tú como que no se lo menciona para no hacerlo sentir en una situación incómoda, pero yo siento que la información que nosotras recibimos en el aula es tanta también de los niños, cuando ya hay un niño que habla. Sí. Es mucho. Y realmente, por ejemplo, de mi parte con los padres, yo he sido bendecida por el Señor. Yo creo que es Dios que me manda a los padres. Yo realmente no tengo muchas anécdotas, por ejemplo, de momentos difíciles con padres. Gracias a Dios que esos 8 años fueron casi todo de momento bastante maravilloso con los padres, y no es para vender lo que no es. Es que fueron muy, muy pocos los problemas, que cuando pienso en la pregunta ni siquiera me llegan muchas anécdotas. Pero ya me acordé una de creo que la que Gaby me dice es un papá que teníamos que era bien atento a los detalles, un padre muy presente. Y la niña llevó una merienda. Ella llevó una mandarinita, un yogurcito y como de estas loncheras que tienen las divisiones, los platitos. Y él llega y dice, ¿con qué la niña se comió el yogur? Y fue Gaby que lo había recibido, que era la profesora en ese momento, y yo era la asistente. Y Gaby no sabía porque yo había comido en esa mesa. Y yo me acerco y le digo, ella no trajo cuchara, pero ella agarró la mandarinita y se le estaba comiendo con el yogur. Para mí era que era como un dip. Exacto, para la mandarinita, porque ella la hizo de manera muy natural. Y eso parece una pregunta muy sencilla, pero puede ser una pregunta como de un gancho, de ver qué tan atentos están a las necesidades de mis hijos. Y obvio, para un papá te está entregando su mundo. Sí. Pero era una pregunta como que te la dejo ahí para ver cómo mi hija se comió el yogur y qué hiciste tú y dónde estabas tú a la hora de la merienda. O sea que eso de estar presente parece como muy ligero, pero hay que estar realmente presente, porque para el papá cualquier detalle... Y también, dividir tu atención en el detalle de cada uno de esos niños. Eso es difícil. Porque ese papá te puede hacer esa pregunta. El papá de otra persona te puede hacer otra pregunta. ¿Y a qué hora fue al baño? Porque en la casa se estreñó. Y el papá de otro niño te hace otra pregunta con algo súper específico. ¿Dónde también estaba el ganchito que ella se puso? Ella trajo un ganchito rosado. Y el ganchito... Y el arete. Ella vino sin arete. Una se le perdió un aretito de oro. Ay, Dios mío. Uno de esos de toast, de los ositos pequeños. Ay, mire, profe, ella vino con el arete. Eso es un arete microscópico porque son de bebé. Y la verdad es que a veces, no es por nada, pero uno puede estar presente, pero hay detalles que honestamente, No, con la cantidad de niños que uno tiene... Porque es demasiado. O sea, tú no puedes estar pendiente. Tú, de verdad, me encantaría, pero tú no puedes estar pendiente. No, realmente a veces no me doy cuenta si llegó con el arete o no llegó con el arete, porque estamos hablando de un detalle pues microscópico. Y algo que para mí bastante importante en cuanto a la comunicación como padres, lo que sí fue un reto fue esas reuniones de padres. ¿Por qué? Porque había que ser suficientemente honesto para que el papá sepa la realidad del niño. Y suficientemente cuidadosos, amorosos y protectoras para que no se vaya ofendido. Ajá, o para que no se malinterprete lo que tú estás diciendo. Para que no se malinterprete, para que no piense que es con su hijo, para que no piense que es en contra de su hijo. Pero el papá tiene que saber, porque si hay que accionar, hay que accionar. Y para que entienda que tú estás para ayudarlo, no simplemente para... Exacto, entonces es como coger la verdad de una manera, procesarla, analizarla, para devolvérsela al papá, que se oiga como el objetivo, que es para apoyar. Exacto. No una queja. Y yo disfrutaba mucho de esos mis momentos. Yo no sé, hay gente que de verdad se le hace muy difícil. De las reuniones. Ajá. Sí. Yo lo disfrutaba mucho. Y a mí me tocaron casos también un poco no muy complejos. Habían cosas que eran difíciles de decir. O sea, sí. Y tú sabes que a mí me pasó que habían veces que el colegio como que quería maquillarlo un poquito porque de repente el papá iba a hacer un show y como que al final uno dice, wow, estamos hablando del desarrollo de un niño. ¿Tú te imaginas que por no darle la noticia a tiempo pierda, o sea, todo un proceso de avance? De eso no voy a hablar porque soy luz y ese tema trae oscuridad. No, y a veces te toca darle, o sea, como cosas que tú estás observando en el niño que tal vez son parte de su desarrollo, pero, por ejemplo,
o sea, no sé si te acuerdas, te viene a la mente el caso que tuvimos, que cuando nuestra jefa nos dijo como, o sea, uno le comentaba lo que pasaba, que era constante, y era normal en una niña de 2 años, pues se estaba conociendo a sí misma. Entonces, cuando te toca comunicarle al papá como que esto está sucediendo en el aula, porque obviamente no podemos estar ajenos, lo que está pasando en el aula no lo podemos tener ajeno a lo que está pasando en casa. Y papá y mamá deben estar informados porque al final es un pedacito de ellos, como ustedes dicen, o sea, es un mundo que están dejando en nuestras manos. Entonces, dar estas informaciones a veces era como... ¿Cómo que lo vamos a decir? O sea, como yo recuerdo que, por ejemplo, esa vez de esa reunión estaba Laura y yo, nos tocó y estábamos como, ¿y cómo que lo vamos a decir? Y yo, no, pero ¿será que le diremos tal cosa? Y Laura como que, bueno. Y a todo eso, esa reunión era en inglés porque también era de una mamá extranjera. Entonces, eso complicaba también todo porque son padres que también se maneja bastante diferente al padre común dominicano. Y junto con esas anécdotas también recuerdo una que me llega de Pampers. Ay. Los Pampers son todas una experiencia. Pampers, sí, realmente Pampers. Pero nosotros teníamos una bendición y es que en el colegio donde estábamos esos años que compartimos teníamos nana. Ay, sí. Y la nana se encargaba. Las nanas cosas. Hay que valorarlo. Los colegios que tienen nana, que ayuden a sus hijos. Claro, eso no sé. Valorarlo. Y sobre todo las profesoras. Eso es un gran regalo. Contar con nana que tú puedes pensar que son una extensión del curso. Sí. O sea, confío en ti como si fuera... Sí. Y en mi caso, por ejemplo, a mí me tocó vivirlo. Y ya la nana con la que yo estaba tenía tanto tiempo en el colegio que ya yo la consideraba casi como mi asistente. Porque yo la podía soltar a ella con un grupito de 3 niños a hacer una actividad de motora fina y yo sabía que ella se iba a asegurar que los niños estén haciendo lo que tienen que hacer. No, pero esa no era una nana, Esa era casi una licenciada en educación. Un sol. Señores, y cuando tenemos que sacrificar nuestra comida para compartirla con los alumnos, porque o a nuestros alumnos se le quedó la comida o a nuestros alumnos... Y uno no lo hace por mal, ni uno lo hace como que, ay, tengo que darle la comida. Ni pesado. Para nada. Uno lo hace con todo el amor del mundo. Pero exacto. Eso también pasa. Es algo que pasa. O sea, que pasa. Mi comida nunca ha sido muy apetitosa. Es que Laura merienda frutas, mandarina, manzana. Eso realmente como... Con los temas que tuve de compartir, más que nada era pues... llevar a los amigos a quien se abriera a compartir y reconocer, por ejemplo, una vez que se cayó una merienda así de la mesa, toda la merienda del niño se perdió. Ay, qué dolor. Pues invitar a los amigos a la colaboración, quien está dispuesto y invitarlos, porque mi merienda son o semillas que no se pueden compartir con los niños por tema de alergias o frutas que no se van a comer. Una manzana. Más que compartir yo con ellos, mis experiencias son de ellos compartiendo conmigo. Cuando un niño me daba, después de haber jugado, de tal vez tener gripe y toda la merienda ya mezclada, que si llevó galleta y pan y está así ya en su lonchera. Y después de haber comido bastante, ¿tú quieres, profe? Entonces me la daban así y se quedaban así. Esperando que yo me la comiera. Ay, Jesús. Yo creo que es el acto de amor más grande. Sí. Ay, los niños le cogen tanto cariño la verdad a sus profes. Sí. La verdad es que eso hay que valorarlo. O sea, al final hay que valorar cómo ellos hacen este sacrificio de, ok, yo quiero sacar un pedacito de lo que sea que me mandaron para dárselo a ustedes. Aunque en ocasiones ya yo he aprendido a decir, ay, no, gracias, es que ya yo merendé, estoy llena, sí. O ay, no, gracias. Porque la verdad es que al final uno también no siempre le van a decir que sí a lo que ellos ofrezcan. Y al final ellos también tienen que entender que no siempre es sí. Y uno como persona también, muchos los amamos, pero a veces es difícil comerse esto manuseado o esto todo mezclado o todo esto. Cuando se mezcla, cuando a la galletita le cae como un chin del agua de la fruta. Ay, sí. Eso es terrible. Eso es terrible. Gaby, tú estabas diciendo algo antes de grabar el episodio que me da mucha risa, que es que los niños creen que nosotros vivimos en el colegio. Sí. Y yo no sé si a ustedes les pasa que cuando se encuentran un niño fuera, ellos se quedan así como... No, ellos no me conocían. Sin uniforme. No. ¿Qué es eso? A mí me pasaba que yo tenía una niña que cuando su mamá llegaba a buscarla, ella se ponía como triste porque no se quería ir nunca.
yo me quiero quedar aquí a dormir con mis maridos. Yo lo siento, pero yo no duermo aquí. Y ella se quedó como, ¡ah! ¿Tú tienes casa? A mí me han preguntado si yo tengo mamá. Y yo, claro que sí, yo tengo mamá. Yo tengo mamá. Y le enseñé fotos de toda mi familia. Mira, yo tengo mamá, papá, hermanas. Así que ya tú sabes, sí, tengo familia. Yo no vengo del cielo, caigo en el colegio. Somos extraterrestres. Señores, yo creo que sí, el punto principal como de todo esto de las aulas, y es algo que mi jefa recalca mucho, es como que nos tenemos que disfrutar lo que hacemos. Porque si cada día tú no te ríes porque un niño hizo un chiste o un niño hizo algo que de repente te pareció gracioso y tú no te ríes, sino que tú pones una cara de guachi, como decimos aquí, todo el día, o sea, al final el trabajo va a ser tedioso porque tú tienes que bregar con 1000 emociones, con 1000 niños hablando a la misma vez. Y bueno, yo creo que también lo había mencionado en el episodio 2, pero al final tu día en sí es muy cargado. Tú tienes muchísimo estimulante, tú tienes demasiado sonido, tú tienes demasiadas explosiones ocurriendo de situaciones. Y no nada más eso, tú le haces el día más difícil a la persona que tiene que estar contigo en el curso, o sea, a la otra profesora, si tú tienes un asistente o quien sea. Para mí básicamente es ir a ser feliz. Sí. Ir a ser feliz. Sobre todo por eso, la edad que más me gustó fueron 2 años. Porque ese era el único, o sea, mi rol más importante era ir a ser feliz. Y luego lo otro. Sí. Luego lo otro. Pero si yo no me gozaba, como tú dices, y amar, como mencionaba también anteriormente, amar a estos niños, no importa qué, o sea, son niños. Sí, muerden, golpean, patean, sí. Pero ellos son niños, ellos simplemente están siendo niños y lo que más necesitan es ser amados y aprender, sí. Sí, de Pero lado. si no son amados, valorados, reconocidos y que yo me ría de su chiste, que yo esté presente en sus ocurrencias, el aprendizaje no va a llegar ni al lado, va a llegar 3 años luz atrás. Sí, 100%. Eso lo estábamos Laura, qué mencionando. bello. De nuestro episodio, qué lindo. ¿Algún mensaje que quieras dejar además de este bello mensaje que tú acabas de dar? Señores, Laura, yo creo que después la tendremos que aprovechar con esto de la psicología y todo esto. Ella también vamos a tener que tener una cosa de padres y las relaciones de padres, porque Laura es también psicóloga de parejas. O sea que, nada, Laura, deja tus redes para que todos los que nos vean y nos escuchen pues puedan seguirte y vean, por favor, síganla, vean ese contenido que ella sube, que de verdad ustedes no se van a esperar una psicóloga como esta doña. Gracias. Pues mis redes son, como le había mencionado anteriormente, Laura Cabrera Abreu, y pues ahí siendo lo más genuina y auténtica dentro de lo profesional. Y pues mensaje que dejaría a todas las profesoras: ámanse lo que ustedes están haciendo. Si ustedes están dando clases, es una elección, es un trabajo de vocación y no es obligado. Así que disfrute, góceselo hasta el día que usted lo esté escogiendo. Bellísimo. Espectacular. Gracias a todos por vernos. Recuerden dar like, compartan con sus amigos. La verdad es que el fin de esto era ir más allá de lo que escuchamos de manera profesional, divertirnos un poco y también recalcar el hecho de que en el aula se ven muchas cosas, pero lo importante es disfrutarnos lo que hacemos. Nada. Gracias. Adiós.